tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos convoca el webinar Introducción a los procesos licitatorios. Les voy a contar antes de partir y de presentar, ¿cierto?, a nuestro expositor de hoy, la modalidad para preguntas y respuestas, ¿cierto? Deben dejar sus preguntas en la sección inferior, ¿cierto? Van a encontrar acá en el menú preguntas y respuestas. Ahí pueden, ¿cierto?, escribir sus preguntas y nosotros las vamos a ir seleccionando al final de la presentación, ¿cierto? Y las vamos a exponer y nuestro invitado, nuestro panelista de hoy, va a aclarar todas sus dudas. Sin más preámbulo, quiero presentar a ustedes a Carlos Figueroa, director académico del curso Contratos, Licitación, Administración y Manejo de Claims. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Hola Juan, buenas tardes a todas y a todos, y nuevamente gracias con la Universidad Adolfo Ibáñez y a ustedes por la presencia. Va a ser un éxito el webinar y bueno, sigo tus indicaciones, Juan, ¿verdad? Y tú me das el pase cuando quieras para poder ya comentarle a los interesadas en lo que es el programa que queremos compartir con ustedes, digamos, en esta sesión. Y ojalá prontamente también mediante curso. Así es. Sigo tu indicación. Sí, Gracias. Carlos, cuando quieras puedes presentar, puedes exponer, Perfecto. proyectar tu presentación y comenzamos este webinar del día de hoy. Gracias, gracias a todos. Bien. La pregunta básica que siempre tenemos que hacer, digamos, si ya están viendo la pantalla, Juan, ¿me confirmas, por favor? Sí, la pantalla se ve, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, el mundo de por donde miremos hoy día, independiente en donde nos encontremos trabajando, siempre vamos a estar escuchando palabras como licitaciones, contratos, subcontratistas, bases licitatorias, reclamos contractuales, una infinidad de cosas que vamos a desarrollar ahora en 16 láminas que componen esta presentación, de manera poder exponer, ¿verdad?, lo que queremos compartir con ustedes ya en un futuro curso, para lo cual, como bien dijo Juan al inicio, esta sesión tiene que ver con todo lo que son procesos licitatorios, ¿verdad? La administración de los contratos, el cierre de los contratos, que no siempre se realiza de una forma adecuada y oportuna y correcta, ¿verdad? Y cuando manejamos bien lo que es un proceso licitatorio, cuando manejamos adecuadamente una administración de un contrato y lo cerramos en forma oportuna, ¿verdad? Es porque si hicimos bien el trabajo durante esas tres actividades, la aparición de reclamos contractuales en proyectos de inversión privado, que es lo que busca, digamos, este curso, van a ser bastante reducidos, mínimos. Los reclamos están en todas partes. Siempre nos levantamos en la mañana y estamos escuchando la palabra reclamos. Sin embargo, si hacemos nuestras actividades conforme a las mejores prácticas dentro de la industria, la aparición, como dije, de los claims va a ser bastante menor. Y llegar a aparecer, ¿cierto? Vamos a tener todas las herramientas para prevenirlos en las tres etapas iniciales y de manejarlos en forma adecuada, ¿cierto?, con el mínimo de riesgos para ya sea el mandante o el contratista. Recordemos que los claims o reclamos contractuales o reclamaciones pueden ir de un lado hacia otro, contratista mandante o mandante al contratista, de ser el caso. Lo que está en pantalla es un poco mi experiencia, para que ustedes sepan con quién están ahora interactuando, con quién podrían interactuar, de interesarle este evento. Curso, ya llevamos 7 cursos con la Universidad Adolfo Ibáñez en forma abierta, varios más en forma cerrada para varias empresas aquí en Chile. También de los cursos que hemos hecho han sido varios con algunos países: Ecuador, Panamá, Perú, Argentina, ¿verdad? Porque el tema de los contratos es transversal. El tema de los contratos hoy día cambian de una industria a otra, en los riesgos, en los montos que alcanza, obviamente, lo que queremos contratar,
Hay una infinidad de cosas que son distintas de un contrato con otro, sin embargo es transversal en cuanto a los riesgos, como dije, a las áreas que van a estar involucradas dentro de un contrato y que vamos a desarrollar ahora a continuación. Ahí en pantalla, como indiqué, un poco la experiencia, más de 20 años en este rubro, principalmente en mega proyectos de inversión en infraestructura y la mayoría en inversión minera. El último es un proyecto minero peruano por 5.500 millones de dólares, donde 3.000 millones eran de contratos, donde manejamos alrededor de 200 contratos, desde 10.000 dólares hasta el contrato más grande, que eran alrededor de 500 millones de dólares. Por tanto, la aparición, todo lo que se hizo y lo que se está haciendo actualmente en el proceso licitatorio, en la administración, en el cierre, ¿verdad? Nos permitieron manejar adecuadamente los poquísimos claims que se presentaron dentro de este megaproyecto. O sea, por el monto de la inversión, de no haber hecho el buen trabajo en las 3 etapas previas, habríamos tenido un cerro, un montón de reclamos. Soy relator estable de la Universidad Adolfo Ibáñez en 3 cursos que hacemos, contratos como tal, auditorías también a procesos de licitaciones, y también compras y contratos en un project management que la universidad imparte anualmente. Además, chicas y chicos, yo soy relator estable de un curso de contratos para ENAP, en Punta Arenas principalmente, donde he ido varias veces, y cada vez que tienen requerimientos piden, ¿cierto?, a mi persona para que les ayuden esos temas. Y gracias a Dios, a la fecha he impartido cerca de 800 horas en cursos, ya sea abiertos o cerrados. La semana pasada estuve en Concepción relatando un curso con el mismo esquema, que es el que pensamos con Juan, ¿cierto?, compartir con ustedes como curso, y ahora en forma resumida como una presentación. Por tanto, hay bastante experiencia. No somos los dueños de la verdad en tema de contratos. Todos los días hay cosas nuevas. De hecho, en los cursos que impartimos se aprenden muchas cosas de la realidad de cada alumno que va, por cuanto cuando son cursos abiertos hay mucha experiencia reunida. ¿Okay? Cada empresa hace las cosas con sus mejores intenciones, con sus mejores experiencias, con sus mejores procedimientos. Lo que busca este curso es darle a conocer, más que enseñar, son charlas, ¿verdad? Es darle a conocer las mejores prácticas que hoy día existen para realizar debidos procesos, con igualdad de condiciones, que sean trazables, ¿verdad? Con una fuerte hincapié en la trazabilidad documental, que es uno de los riesgos principales que se tiene cuando manejamos contratos, cuando los contratos no son manejados en forma documental. ¿Ok? Mucha información en un computador, mucha información en un USB, en un pendrive, como fuere. Después, cuando llegan los reclamos contractuales, es bastante difícil poder defenderse, ya siendo mandante o contratista, en ese sentido. ¿Ok? El inicio de un contrato, como ustedes saben, si es que están acá y es porque tienen cierto interés en esto y quizás trabajen en alguna área relacionada con el tema de los contratos y licitaciones o mandantes, como fuere, cuando uno inicia una relación contractual, normalmente el inicio es pura felicidad. Cuando uno adjudica un contrato, cree que fue lo mejor que hizo, después de 6, 7 meses, a lo mejor después de un año, en algunos casos licitaciones muy, muy largas, cree que fue todo perfecto, hay mucha expectativa, hay mucha confianza, la buena fe, y se cree que el ganar-ganar, que es la última línea, es para ambos lados. Cuando se desarrollan los contratos, todas las expectativas que están ahí, todo lo que creímos que hicimos bien, que usamos un modelo contractual adecuado, que el contratista que seleccionamos y precalificamos y contratamos finalmente era lo mejor del mercado según nuestros propios procedimientos, ¿verdad? Que los recursos que el contratista proveyó, ¿verdad? O iba a proveer, era lo mejor. Sin embargo, después nos damos cuenta que cuando ya comenzamos ya la administración, llegan las oportunidades. Yo le pongo oportunidades para evitar la negatividad en las comunicaciones y colocarles problemas, porque llegan los problemas, digamos, como una relación contractual, que son parte de la vida real. En nuestra vida real, personal, familiar, estamos siempre frente a oportunidades, inconvenientes, debilidades y un montón de otras cosas más, tal cual se refleja en una relación contractual. Por tanto, las oportunidades a las cuales me refiero aquí en pantalla, hoy día el COVID-19, 3 años que llevamos con COVID-19, se sigue apareciendo. Ustedes seguramente fueron
víctimas, ya sean contratistas o mandantes, de lo que afectó el COVID-19 en todos los proyectos de inversión o que están en plena ejecución, ¿cierto? En nuestra faena. Recordemos que el tema de los contratos no es solamente, no es minero, el contrato, dijimos, transversal, donde nos demos vuelta, donde miremos, vamos a encontrar contratos. Por tanto, el COVID-19 afectó a todos, los impactó negativamente a todas las organizaciones, sean mandantes o sean contratistas. Por tanto, todos los temas que aparecen una vez que adjudica un contrato, uno va a darse cuenta que algo nos faltó durante el proceso licitatorio o la formación del contrato propiamente tal. Subestimamos el tema de los permisos, subestimamos el tema de las comunidades, subestimamos el tema de safety o prevención de riesgos, el control documental, quizás lo creíamos que era lo mejor, sin embargo, en desarrollo del contrato nos dimos cuenta que era débil, escaso o nulo, que es lo peor que le puede pasar a una administración de contrato. Dentro de la vida diaria, estamos rodeados de información que he puesto aquí en pantalla. Si no es el puente Caucao, si no es el puente del canal de Chacao, el aeropuerto también, Merino Benítez, también no estuvo exento de algunas situaciones, oportunidades, como les llamamos, ¿verdad? Cosas también positivas, por ejemplo, que Codelco, por ejemplo, los tiempos de acreditación, que significa que uno obtiene su famoso photocheck o su tarjeta de ingreso a una faena, acotaron bastante el tiempo. Normalmente eso en la minería en particular, normalmente eran 60 días, lo cual para una empresa contratista tenía que estarle pagando 60 días a un trabajador hasta recién poder ingresarlo a una faena determinada. Esas cosas han mejorado, sin embargo, también tenemos cosas que no han mejorado, o sea, tenemos sobrecostos, tenemos trabajos adicionales, extraordinarios, ¿verdad? Que cuando no están dentro de los contratos debidamente identificados, en caso que se aparezcan durante el desarrollo, después los mandantes no pueden pagarlo, el contratista requiere su flujo de caja, entonces hay un montón de cosas que tenemos que manejar cuando licitamos y cuando administramos los contratos. ¿Ok? Siguen apareciendo ahí, ya esta es la última lámina de este tema, las constructoras quiebran cuando el mandante no les paga a tiempo, cuando los estados de pago no son cursados a tiempo, cuando los anticipos financieros y otras cosas más que se ofrecen durante un proceso licitatorio, muchas veces, ¿cierto?, negociando algunos precios, algunas condiciones, no se dan en forma oportuna y algunas empresas quiebran. ¿Ok? Entonces aquí en pantalla también hay algunos efectos, digamos, de qué le pasa a una empresa o cuando tienen temas de manejo. Generalmente, cuando administramos contratos tenemos que velar entre todas las cosas que tenemos que velar con dos cosas fundamentales. Una es evitar que un contratista quiebre financieramente bajo nuestra administración y en segundo lugar, que muera gente en un accidente laboral. Este curso también aborda, lo vamos a relatar un poquito a continuación, aborda todas las cosas que debemos y tenemos que hacer según el marco contractual por el cual las empresas nos pagan cuando administramos contratos para ese propósito. La etapa de un contrato que están ahí en forma muy resumida, lo vamos a relatar de aquí en más, ¿verdad? Un contrato o un proyecto, ¿cierto? Tiene una licitación, o pre-award, que le llaman, ¿cierto? Luego viene una administración de un contrato, que es el famoso post-award, que es una terminología bastante genérica en todo lo que es la industria y el tema de los contratos. Luego viene el cierre de contrato, que es el famoso close-out. Y esas tres actividades, ¿cierto? Esas tres etapas, las tenemos que hacer bien. Cuando no las hacemos bien o cuando somos débiles en alguna de ellas, van a aparecer sin ninguna duda la cuarta figura a la mano derecha, que son los famosos reclamaciones o claims. Dentro de la administración de contratos tenemos algunas subfases, por llamarle de alguna manera, donde está obviamente la fase de construcción o ingeniería. Recordemos que podemos contratar lo que sea lícito contratar. Podemos contratar la construcción de un gimnasio, una casa, una planta concentradora, un puente, lo que se pueda y se deba contratar, ¿verdad? Y cada una de ellas, conforme a su propia naturaleza, va a tener también algunas etapas que son propias de cada administración de contrato, la fase de construcción, el precomisionamiento, si hay que poner en marcha algo, bueno, un término mecánico, hay terminología que vamos a compartir con ustedes y vamos todos a aprender también cómo se utilizan
lo que es comisionamiento, como, qué son las carpetas top que se llaman, la puesta en marcha, las pruebas de rendimiento y cosas como esas, hasta finalmente que entreguemos el bien que hemos construido mediante contratista, se lo entregamos al área de operaciones de ser el caso. ¿Ok? Juan, ¿se sigue escuchando bien? ¿Se sigue viendo bien? ¿Verdad? Son preguntas habituales cuando cuando se realizan, y a ustedes también les pasan sus propios trabajos. De repente uno habla y la comunicación se cortó, o el audio se cortó, el video se cortó, y es necesario estarnos preguntando siempre para continuar con el proceso que estamos viendo en pantalla. Sí, hasta ahora todo bien, se escucha y se ve súper bien. Perfecto. Vale, gracias. Entonces, ya yendo un poquito más al fondo de esto, para que todas las actividades que recién he comentado, las tres actividades principales que están acá, la cuarta no hablemos porque es una consecuencia cuando no hacemos las cosas bien en las tareas anteriores, por lo general, ¿verdad? Para que estas etapas funcionen, la licitación, la formación del contrato, para que funcione la administración y el cierre de contratos, ustedes que son que están representando a una empresa o son parte de una empresa o son propietarios, ya sea contratista o mandante, saben que todas las empresas que están aquí en pantalla, que están en pantalla, ¿verdad? Según la naturaleza del servicio, trabajo y organización de cada empresa, tienen que estar alineadas desde un principio, desde la licitación, obviamente pasando luego por la administración y por el cierre del contrato, con una persona o un área que es la integradora, que es la administración de contratos. En alguna empresa se llama formador de contratos, gestor de contratos, ingeniero de contratos, un montón de nombres más conforme a lo que tengan cada empresa determinado para ello. En algunas hay un área que se dedica a licitar, a formar el contrato, luego el contrato ya formado se le pasa a la administración, y en algunas otras empresas la administración se la pasa a una tercera área que el cierre de contrato. En otras empresas, como esto es un tema muy transversal, una persona o las mismas personas van a formar, van a licitar, van a administrar y cerrar los contratos. Por tanto, como fuere las figuras que ustedes tengan en sus respectivas organizaciones, estamos obligados como administradores de contratos, o punto de contrato, que es el nombre que tengamos en cada una de las organizaciones en las cuales estamos, nuestra obligación y deber es ser el integrador desde contrato con todas las áreas que están en pantallas, que pueden ser más o menos. Por ejemplo, aquí no he puesto una que se llama Relaciones Ganaderas, que opera mucho al sur de Chile, en la región de Magallanes sobre todo, donde hay miles de cabezas de ovinos, ¿verdad? Donde hay también interferencias. O sea, hay interferencias con contratistas, pero también hay interferencia con estos animalitos. Entonces tiene que haber un área, que no he puesto aquí en pantalla, como dije, Relaciones Ganaderas, que se encarga de hacer el nexo entre un mandante, ¿cierto?, con el contratista, con esas áreas, cuando hay daño a los cercos, cuando se escapan los animalitos, cuando la tasa de natalidad, por ejemplo, desciende, cuando hay contratistas circulando por camioneta, una infinidad de cosas. Entonces, el administrador de contrato que está aquí inserto tiene que relacionarse con cada área que está ahí en pantalla. Unas más, unas menos, ¿cierto? Pero estas áreas son clave en la formación del contrato, porque tienes que evaluar, en primer lugar, en la administración, porque son coadministradores todos tenemos que velar para que el contrato cumpla con lo que hemos contratado, con el servicio el trabajo que hemos contratado, la obra que hemos contratado. ¿Ok? Entonces eso solamente a nivel muy general. Cuando las áreas, y esto es un tema, un riesgo que ustedes deben conocer, o quizás están viviendo esa situación, cuando las áreas o no participan desde un principio, como dije, en la formación o licitación, ¿verdad? O las personas van saliendo a las áreas y no va quedando trazabilidad documental, el riesgo para la empresa mandante es del porte de un transatlántico de 5.000 pasajeros, es gigante. Por tanto, una de las cosas que le hacemos mucho hincapié en los cursos que brindamos con la universidad es la trazabilidad documental desde un principio de los tiempos, desde la formación, dado que, además, cuando nos auditan, los auditores, sabemos lo que pasa cuando nos auditan, sabemos las consecuencias que trae una auditoría, ¿verdad? Y generalmente luego el informe que puede ser, vienen las desvinculaciones porque omitimos o hicimos mal la pega. Y cuando hacemos mal el trabajo o no fuimos integradores, lo que está en pantalla es un verdadero desorden, una entropía, donde una de las partes de la relación contractual mandante-contratista se va a beneficiar de la otra porque no fue lo suficientemente ordenado durante el desarrollo
del contrato propiamente. ¿Qué actividades, procesos incluye cada etapa? De las 3 etapas que recién hemos comentado, más la cuarta, digamos, que es la consecuencia de las 3 anteriores, lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, lo que es la licitación. Esto es el programa que se pasa, que pasamos hoy día con la universidad y también el curso cerrado que estamos haciendo, ¿verdad? Donde hablamos de la planificación de una licitación, la línea de tiempo. Entonces la pregunta básica, oye, profe o relator, ¿cuánto dura una licitación? La licitación puede durar desde 2 meses, 3 meses, hasta un año, o declararse desierta. Hay una innumerabilidad de factores que una licitación va a afectarla positiva o negativamente. Vamos a hablar del área relacionada con un contrato, los tipos de contrato, el tema de los riesgos, que lamentablemente no todas las empresas consideran, ¿verdad? Durante la licitación, y siempre tengamos eso con bastante consideración, equipo, porque cuando los riesgos aparecen, los contratos pueden subir hasta un 50 o 70% de su valor adjudicado. Por tanto, el tema de los riesgos es clave. El tema de los aportes, los permisos, ¿qué aporta cada lado? Oye, combustible, el comedor, el catering, alojamiento, el transporte personal, eso tiene que estar claramente definido cuando licitamos. El tema de los permisos, en el 99% de los retrasos de una obra, uno de los factores es el tema de permisos. Los permisos o no se consideraron, o los tiempos para la obtención de permisos, sobre todo si son gubernamentales, siempre se subestiman con la finalidad o la intención de ganarse un trabajo. Entonces, hay varios temas. Uno de los aspectos claves cuando licitamos es la selección de los postores, bidders, oferentes y otros nombres más que tienen, ¿cierto? Donde la selección de repente no es muy buena, la precalificación tampoco lo es, o lo que es peor aún, metemos en una misma licitación a una empresa pequeñita que factura a lo mejor 10 millones anuales y la echamos a competir con una empresa que factura 1.000 billones de dólares anuales. Claramente eso no es una igualdad de competencia. Sabemos quién va a ganar. Por tanto, esas son cosas que en el curso reforzamos bastante de cómo hacerlo bien para que el resultado sea lo mejor para la empresa. No buscamos un mejor, nunca buscamos estrangular a la otra parte para que nos dé un buen precio, un precio bajo. Tenemos que buscar la mejor oferta técnica y económica dentro de los otros 4 aspectos que uno siempre evalúa cuando licita. El tema de la seguro y garantía, las adendas, la visita a terreno, que es clave, que no siempre se hace, ¿verdad? Propuesta técnica comercial, las comunicaciones, la evaluación. ¿Por qué es importante que una empresa postora le presente su propuesta a la comisión, por ejemplo, el mandante que está licitando? Eso también lo vamos a ver en el curso. ¿Cómo negociamos? ¿Cuáles son las estrategias para negociar? Negociar no significa estrangular a la otra parte económicamente, significa conocer, ¿cierto? Lo que beneficia a ambas partes, que sea un ganar-ganar, no ponerle a la otra parte un pie en su cuellito para lograr un mejor o un menor precio, porque esos precios después nos van a pasar la cuenta. Eso es una jugada bastante ilusa y bastante peligrosa por lo demás. ¿Cómo adjudicamos los contratos? Si los adjudicamos, ojalá con un contrato firmado, o si enviamos una carta de intención, o una notice to proceed, o una carta de adjudicación como tal. Y obviamente un capítulo de auditoría internas y también las lecciones recibidas, que no siempre aprendemos y tampoco se las difundimos. Eso tiene que ver con la primera etapa, que se llama la licitación, ¿verdad? Luego tenemos la administración, y aquí ya nos vamos a dar cuenta de todo lo que está aquí en pantalla, donde ustedes se van a percatar del registro y log, que está entre paréntesis ahí, se repite en el 90% de los aspectos que están aquí, ¿verdad? De que cuando fallamos en la administración del contrato y no tenemos una trazabilidad en cuanto a los registros y log, es porque estamos sembrando, digamos, un campo minado, estamos caminando en un campo minado y le estamos dando herramientas a la otra parte para que al final de este contrato nos pase como un viejo pascuero una bolsa de reclamos contractuales. Y generalmente el que maneja mejor información, normalmente y habitual y usualmente gana los reclamos contractuales. Dentro de la administración tenemos la reunión más esperada cuando uno habla de un proceso licitatorio, que es el famoso reunión de arranque o el famoso COM que le llaman, o kick-off meeting, que es el puntapié inicial de un contrato, donde ahí nos vamos a percatar y constatar en esa misma reunión de todos los errores que pudimos haber cometido líneas atrás en la formación y licitación del contrato. Eso lo vamos a ver con más propiedad en el curso. La matriz de riesgo nos va a seguir. La matriz de riesgo nos sigue durante todo el contrato hasta que ya cortamos el cordón umbilical legal con un contratista, que es el cierre del contrato.
los seguros y garantías, cómo se manejan los adicionales, la pertinencia porque los adicionales de repente se lanzan a la otra parte, a la mesa del mandante, por ejemplo, por si pasa. A veces es así. O se pasa con el tejo pasado, que también suele suceder. ¿Qué pasa con las modificaciones de contrato? O sea, toda la formalidad que esto requiere, la solicitud de información, que tiene que ver muy directamente con las preguntas y respuestas en el proceso licitatorio. Recuerden siempre, equipo, cuando las empresas, cuando uno está en un proceso licitatorio y no llegan muchas preguntas, es porque hay que estar atento a la jugada, porque si no llegan ahí, una empresa experta, un contratista. Ahora, los comentarios que yo hago respecto a contratistas no significan que esté en contra de los contratistas, digamos, sino ellos serían los contratistas. No es eso, sino que solamente la tendencia es que el mandante necesita que alguien le construya algo y el contratista lo va a hacer, pero él va a maximizar sus utilidades. Entonces, ¿cómo se logran las utilidades? ¿Cómo se maximizan normalmente? Es con las solicitudes adicionales. Instrucciones contractuales en terreno, las comunicaciones, reuniones contractuales. No siempre se realizan, lamentablemente, reuniones de contrato, y lo que pasa con eso es que el contrato navega a la deriva. Uno adjudicó y el contrato puede ser, tiene dos formas. El contrato es un bebé, es un recién nacido que requiere un control de temperatura, presión, control de niños sanos, que los que hemos sido padres, ¿cierto? O madres en esta reunión, sabemos a lo que nos referimos. Hay que llevarlo al pediatra, en reuniones semanales, hay que hacerla para saber para dónde va el barco. De otra manera, el barco va a estar navegando de repente para allá, de repente para allá, el barco se va a detener, va a retroceder, se va a enfrentar a tormentas, y si no tenemos una trazabilidad de cómo se desarrolla la navegación, es porque el contrato se lo hemos entregado a la otra parte con todos los riesgos que eso implica. Estado de pago, facturación. Ahí tenemos otro tema que es uno de los 100%. En el 100% de los reclamos contractuales que tenemos en Chile, Argentina y varios países más, obedecen a tema de estado de pago, que el mandante no le aprobó en el plazo contractual, o si es que lo llegó a hacer, la factura no la pagó en plazo contractual y el contratista tuvo que echarle manos a su ahorro o a los socios para poder financiarle la obra al propio mandante, lo cual es un error garrafal en cualquiera de los países y a nivel mundial. Esto es un tema, es así. ¿Qué pasa cuando no tenemos reporte de avance del contrato? El contrato sigue navegando a la deriva. O sea, si no vamos a la obra, no sabemos el avance, no sabemos si contratamos 100 metros de pintura, no sabemos cuántos metros cuadrados ya al día de hoy, y después pagamos estados de pago, es porque estamos pagando a ciegas. Recordemos que los administradores de contratos somos una de las firmas que lleva los cheques, digamos, que le pagamos a la otra parte. Por tanto, si no controlamos un contrato, estamos pagando totalmente a ciegas. Los famosos KPI, si es que lo van a colocar, el valor ganado, el sistema de control de calidad, los contracargos al contratista, los aspectos. ¿Qué pasa cuando se nos muere un contratista? Lo digo tan frío porque todos hemos tenido a lo mejor algún accidente grave o fatal, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al administrador de contrato cuando omite, ¿cierto? O cuando no entrega los EPP o permite que un contratista determinado use, por ejemplo, elementos de protección personal que no estén certificados por la ley. Recordemos que en Chile eso es un tema legal. Por tanto, hay penas de cárcel para ellos. Hay muchas cosas en la parte legal de la administración, las responsabilidades que tenemos, además de pagar los 1.000 y tantos millones por cada persona que puede fallecer en nuestra faena. O sea, hay muchas implicancias al respecto. También vamos a hablar de la ley de subcontratación, que lleva ya varios años en nuestro país, la 20.123. Vamos a hablar de auditorías internas. ¿Qué pasa cuando se auditan los contratos? Y dentro de la auditoría interna, casos reales, que lo vamos a poner a ustedes en el curso, ¿verdad? Se detecta que el administrador de contrato era primo hermano, por ejemplo, el administrador de contratos contratista, o se pagaban partidas inexistentes, o se pagaban partidas, o parte del itemizado con otras partidas que tenían. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y que no se deben hacer en una administración de contrato. Después, cuando terminan los trabajos, que también tenemos que verlo dentro de la administración de contratos, nos vamos al cierre de contratos, que es una materia bastante desconocida. Y eso se lo digo con bastante propiedad, porque de todos los cursos que hemos hecho, ya en estos varios años, un gran porcentaje de las empresas no cierran formalmente los contratos comerciales, y menos los contratos laborales muchas veces, y los trabajadores en algunos casos siguen estando anexados a la faena del mandante, ya estando lejos, pero laboralmente siguen con el contrato anexado a ellos, lo cual es un riesgo. Entonces, el cierre de contrato es una materia que
también es clave, y es tan clave que las áreas que ustedes mantuvieron el liderazgo con ellos, la integración con ellos durante todo lo que es la licitación y la administración, tiene que estar también acá. Cuando las áreas sufren o se desintegran o se desarman o la gente va pasando de un lado a otro y no tenemos una trazabilidad documental, el cierre de un contrato es el riesgo gigante. Y ustedes pueden tener una empresa contratista 3, 4, hasta 6 meses, la parte gerencial, muchas veces la parte, no la parte técnica porque ya se ha desmovilizado, pero ustedes pueden estar hasta 6 meses, ¿cierto? Con un montón de costos adicionales que ni siquiera habrán o consideramos, ¿cierto?, en la base licitatoria para esta actividad. Es un tema bastante pesado comercialmente, además que el mandante le quita, con este efecto, cuando no se incluyen las bases, que el contratista puede acceder con la gente, que con la personal clave, gerencial, que está haciendo o tratando de cerrar un contrato por varios meses, le están quitando además la oportunidad a ese contratista de irse a trabajar a otros lugares, lo cual ustedes como mandante ya estaban avisados en su momento. Tiene un montón de consecuencias el tema de los cierres de los contratos, de temas tributarios, previsionales, laborales, qué tiene que hacer cada área. Si todas las áreas que nombramos recién acá, equipos que están aquí, recuerden, cada área dentro de una organización tiene sus propios papelitos, sus propios documentos, los cuales van a integrar después el contrato. Finanzas, calidad, prevención de riesgos, y todos ellos deben, y tienen que hablar de un famoso dossier de cierre, o sea, qué pasa, qué va a pasar cuando documentalmente el contrato ya se pueda cerrar. Entonces, por tanto, cada área que va a estar aquí y que ha estado todo el tiempo va a tener que también hacer un trabajo bastante arduo. Entonces, cuando esas áreas la gente se va, lo desvinculan o se cambia de trabajo por mejores opciones y no tenemos la capacidad o la voluntad, más que la capacidad de manejar una buena trazabilidad documental, es porque estamos dejando unas puertas gigantescas, portones abiertos para que la otra parte venga con un reclamo contractual y no vamos a tener cómo defendernos ante eso. Menos si tenemos algún accidente laboral donde la escasa información a lo mejor no nos va a permitir demostrar que los trabajadores habían contrato firmado, están los elementos de protección personal entregados oportunamente, todo certificado, charla de inducción y todo lo que ustedes saben que involucra la parte de prevención de riesgos. Y la última lámina tiene que ver con la prevención y manejo de reclamos o reclamaciones o claims. Ahora, acá llegamos porque en estas 3 anteriores, como hemos dicho varias veces, no hicimos la pega bien. Tan simple como eso. La realidad de la matemática es 1 más 1, 2. Cuando no hacemos bien aquí, cuando no lo hacemos bien acá, y cuando no lo hacemos bien en esta tercera, es porque van a aparecer aquí los reclamos contractuales que no fueron oportunamente avisados, advertidos, ya por el mandante, ya por el contratista. Aquí nos van a poner encima de la mesa un reclamos contractuales, y para lo cual vamos a tener que ver bastante actividad. Esto es un módulo completo. Este es el 4º módulo del curso, al cual ustedes, Dios mediante, pueden acceder, donde vamos a ver las reuniones claves, cómo lo podemos manejar, las cláusulas habituales que todos los contratos debiesen tener para ellos, cómo se define un reclamo, cuál es la documentación y seguimiento para ese propósito, los tipos de contratos y reclamos, la relación que existe entre los tipos de reclamos, el análisis propiamente tal del reclamo y varios casos prácticos, ¿cierto? En este caso se va a abocar en lo que es el arbitraje, que es uno de los sistemas más comúnmente utilizados en varios países, incluyendo algunos de Sudamérica, ¿verdad? Es una de las formas que se está haciendo bastante utilizada cuando hay resolución de controversia. Por tanto, en los 4 módulos, que esta es la última lámina, se incluye, ¿cierto?, todo el proceso de, como decía un comentarista, de pe a pa, o sea, estas casi 350 o 400 páginas aprox que componen los 4 módulos es un manual del portapalos, donde nos va a permitir saber, mediante las mejores prácticas de 20 años de experiencia que están vertidos acá, de cómo hacerlo bien, para que después los riesgos, nosotros como administradores de contratos o como empresarios o como contratistas, recuerden que el contratista también contrata, el contratista tiene subcontratos y el contratista pasa a ser mandante de esa cadena. Que estemos todos blindados, que estemos todos protegidos. Y termino con esto: el contrato es una ley para las partes, el contrato es un beneficio mutuo para las partes. Si yo contrato es porque no sé hacerlo, si el mandante contrata es porque no lo sabe hacer, no tiene la herramienta para hacerlo.
Entonces está obligado a la contratación. Esos equipos, Juan, quería hacer esa breve introducción. Estas son las mismas páginas, muy resumidas, de lo que consta o compone un curso completo, digamos, desde la formación hasta el manejo de los reclamos contractuales. Muchas gracias, Carlos. De hecho, ya tenemos algunas preguntas en el chat, o sea, en la sección de preguntas y respuestas. Invitamos a los participantes a que puedan dejar sus dudas e inquietudes acá. Y la primera, vamos a partir con Cecilia Mascayano. ¿Cuánto dura el curso que realizamos nosotros? 16 horas. Hay cosas que voy a responder yo, Juan, a la primera, y después te paso a ti. Nos vamos alternando para hacerlo más expedito, por favor. 16 horas. Y quizás está en otra pregunta, pero quisiera hacer una precisión. Son 16 horas y normalmente se hace el viernes por la tarde, de creo que 2 a 6 o de 3 a 7, una cosa así, pero son cada módulo, un módulo en los 4 que hemos visto recién. Y quiero hacer un pequeño alcance de equipo, por favor. Yo el día jueves de la próxima semana, yo me voy a Vancouver, a Canadá. Voy a estar 4 meses allá. Por tanto, de este curso, y esperamos que así sea, que ustedes tengan mucho interés en poder realizarlo, va a ser online, como lo hemos hecho casi todos los cursos durante estos últimos años por el tema del COVID. Yo regresando, Dios mediante, ya en mayo, y vamos a retomar la presencialidad en los cursos de capacitación. Así que de hacerlo ahora, en marzo, entiendo, Juan, Sí, sería, yo lo daría online desde Vancouver, Canadá. Gracias. perfecto. Carlos, te pido que puedas dejar de compartir la presentación para que nos veamos ahí en la pantalla y quedemos en la grabación en evidencia. Joaquín Ojeda nos pregunta, en la mayoría de las licitaciones en la minería se está dando que sean sociedades, dos empresas juntas. ¿Por qué se está dando esta tendencia? Normalmente cuando uno licita, una de las cosas que tiene que revisar así con una lupa bastante grande hoy en día es la malla societaria, Joaquín, ¿okay? Como primera parte de la respuesta. Muchas veces las sociedades se están dando porque una empresa puede aportar el capital y la otra la experiencia, ¿verdad? Que otra respuesta a la pregunta, ¿verdad? De repente hay temas también, el tema de la malla societaria es clave, ¿eh? Porque de repente cuando hay empresas que no han tenido un comportamiento, ¿verdad? Adecuado, cuando tenemos las lecciones recibidas, como dijimos, y eso no se transmite, de repente las empresas contratistas, cuando hay algunas situaciones, no anómalas, cuando hay situaciones o cuando hay eventos, las empresas se disuelven, ¿verdad? Y se conforman en otras empresas, ya sea como un root de una empresa solita o asociados con alguien, pero normalmente es porque hay un capital por un lado y la experiencia técnica por el otro. Como fuera el caso, tenemos que poner ahí, no desconfiar. Mi abuelita decía, nieto, hay que verificar. Confiemos siempre, pero verifiquemos porque la responsabilidad de esa selección va a ser parte de la administración del contrato o el formador de contrato en este caso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver otra pregunta. José Hernández, ¿cómo Se llaman, perdón, ¿sí? se llaman también los famosos joint venture en otro lado, digamos, que es la sociedad y todo lo demás. Pero hay caso y caso, o sea, no hay una respuesta así específica, hay que ver caso y caso. Discúlpame, Juan, dale. Sí, no te preocupes. José Hernández nos pregunta, estimado, ¿cómo se debería llevar de mejor forma el control documental para mantener la trazabilidad? Perfecto. Buena pregunta, fíjate, la respuesta es, normalmente cuando uno licita, dentro de la base coloca que va a haber un área, si no es un área porque a lo mejor es muchas lucas, mucho dinero, al menos un par de personas con turno contra guardia, si es que hay alguien de Perú en esta reunión, donde ellos se hagan cargo exclusivamente, ¿cierto?, de los aspectos técnicos que de un lado para otro, ¿cierto?, se lleven. Sin embargo, la parte administrativa, contractual, comercial, es el administrador de contrato quien debe recoger todos los inputs, ¿verdad?, de esa índola, de todas las áreas que están relacionadas al contrato y a manejarlo adecuadamente en un repositorio. De hecho, en el curso también le vamos a enseñar cómo administrar carpetas, de hecho, todas las 4 actividades que están aquí en pantalla
eso se convierten en carpetas o subcarpetas con nombres definidos que lo vamos a enseñar, digamos, cómo se pueden aplicar y quién tiene que manejar la parte técnica y quién tiene que manejar la parte comercial administrativa, de manera que la organización completa administra adecuadamente la trazabilidad documental. Cuando no la hay, el riesgo es, como dijimos, del porte de un transatlántico. ¿Ok? Se puede hacer. No es gratis, es dinero, pero hay que hacerlo. De hecho, la base tiene que estar así claramente estipulado. Perfecto. Elías Barahona nos pregunta, ¿la grabación de este webinar va a estar disponible? Sí, Elías, aprovecho, Carlos, perdón que haga este paréntesis. Vamos a enviar la grabación a los correos que ustedes nos dejaron registrados. Esto se hace entre mañana en la mañana y en la tarde. Vamos a estar enviando ya el video que está subido para que puedan revisarlo, hacer preguntas nuevamente si quieren, no hay ningún problema. Vamos con otra pregunta de Felipe Toto. ¿El responsable de la gestión del contrato es el Contract Manager o el Project Manager? Esto cuando es un proyecto existen los dos cargos. ¿Lo afirma o lo pregunta? No entiendo ahí la... Parece que lo afirma, sí, Felipe lo afirma. Sí, o sea, Rodrigo. Sí, por favor, Carlos, perdón. sí, dentro de los grandes proyectos hay una organización que tiene tanto, incluso el propio mandante, cuando hay grandes proyectos habitualmente entra en figura un EPCMista, empresas grandes, Parece Álvarez, Bechtel, Hatch, Fluor, RIQ y otras más, ¿verdad? Donde cada una tiene su propia estructura. Normalmente el director del proyecto, ya el mandante, el contratista, el que la lleva, es el Big Boss. De ahí cuelgan el contract manager, el gerente de costo y todo, varias gerencias, pero la cabeza en un gran proyecto minero, por ejemplo, es el director de proyecto. Los contract managers son ya sea de parte del mandante o un contract manager también por parte de la empresa contratista, y los contratistas también tienen sus propios contract managers. Hay un organigrama que es bastante tipo para los grandes proyectos mineros o de infraestructura, ¿no? Recordemos que los contratos no solamente mineros, también infraestructura, digamos. Perfecto. Rodrigo Valenzuela, una consulta desde experiencia propia. En caso de levantar un reclamo bien fundado, con técnicas de cuantificación de daños, entre otros, el contract owner, por parte de la mandante, derechamente lo rechaza sin mayor argumento, ¿será recomendable seguir buscando el diálogo o aplicar alguna herramienta contractual para solucionar controversias? Buena pregunta y seguramente algo han tenido experiencia. Lo más barato es evitar un reclamo. De darse, lo segundo más barato es negociar un reclamo. Cuando uno llega a los métodos alternativos, ya sea arbitraje, conciliación, mediación, el dispute on board, que hoy día suena mucho en varios países, eso no son gratis, son caros. ¿Okay? No que sean caros como tal, encarecen los contratos. Por tanto, si uno hace bien el trabajo durante las 3 actividades previas a que aparezca un reclamo, claramente hay mucho blindaje, muchas herramientas contractuales que se saben de ambas partes cuando firmamos los contratos de cómo hacerlo. Lo que el administrador de contratos no puede permitirse el lujo de que el incendio o que la llamita fue así de 1 centímetro se haya expandido o que haya llegado a una explosión, digamos. Eso es porque no se hizo el trabajo, digamos, como en la administración de contratos. Ahora, cuando un contratista presenta un reclamo, en el curso también vamos a ver cómo se presenta un reclamo, qué tenemos que revisarle a la presentación del reclamo. O sea, hay un paso a paso. Hay un paso que está internacionalmente ya establecido, que, oye, el origen, en qué me impactó, cuál es la solución que yo doy, cómo previne, o sea, cómo lo mitigué, qué grado tengo yo de responsabilidad, o usted mandante tiene 100%, o yo también tengo porcentaje. Hay varias maneras de poder atajar, digamos, adecuadamente, más que atajar, prevenir más que atajar, ¿verdad? Y si se presenta y tiene fundamento, tendremos que pagar. Pero ¿qué tendremos que pagar? Es lo que el contrato, digamos, nos dice que podamos pagar. ¿Ok? Los rechazos contractuales, cuando uno rechaza un contrato a la primera, el incendio se expande. ¿Ok? El rechazo porque ya el ambiente ya está a esa altura, ya está un poco caldeado, está un poco inflamado. ¿Ok? Entonces, cuando uno rechaza algo que ya es un tema que viene, la gente reclama porque hay un tema monetario, económico. Las empresas contratistas cometen el error porque la administración del contrato del mandante no hizo su trabajo a tiempo de haber previsto o bien prevenido el tema,
Cuando llegan al final y el contratista va a estar 5, 6, 7 meses pidiendo el reclamo, es porque ya el ahogo financiero es fuerte. Por tanto, cuando uno rechaza algo, tiene que pensarlo bastantes veces antes de rechazarlo en la primera. O sea, demos todas las posibilidades, negociemos. Lo más barato es negociar un contrato. Negociemos siempre. Cuando licitamos, negociamos cuando administramos contratos, negociamos cuando cerramos y sobre todo negociamos cuando estamos frente a un reclamo contractual fundado. Termino con lo siguiente. Los reclamos contractuales, normalmente cuando uno va a un arbitraje o a algún otro método, uno tiene que colocar por contrato, según lo que establece el propio contrato, una boleta de garantía para evitar que sea un bluff. O sea, porque los reclamos no siempre son pertinentes, la gente reclama por reclamar. Entonces, para que no se propicie eso, se presentan boletas de garantía o carta fianza, como es el caso de Perú. Dale, Juan. Carlos. Mira, me pregunta acá, Nicolás Monsalve, ¿cuánto tiempo en promedio están durando los procesos arbitrales en Chile? 4 meses, 7 meses, un año. De hecho, si uno se va a la Cámara de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, el IDIEM, y hay dos o tres instituciones más, ellos hablan pueden ser de 3 meses, 4 meses, no es instantáneo. Recuerden, chicos y chicas, que los árbitros, hay tres tipos de árbitros, los árbitros los elige cada parte, normalmente el que pierde paga los árbitros de allá, los árbitros míos, y el árbitro que dirime el tema, que es el laudo arbitral, que lo eligen las parejas. Normalmente son parejas de árbitros, dos y eligen a un quinto, o tres y eligen a séptimo. ¿Ok? Pero hay caso y caso. Hay caso y caso. No hay una regla hoy día, pero sí sabemos, digamos, que están en 5, 6 meses, 7 meses, 8 meses, hasta un año puede durar. Entonces, hay que tener capacidad también financiera para sustentar un reclamo. O sea, uno puede presentarlo, pero tiene que tener también la capacidad, porque a lo mejor la otra parte al cabo del año van a decir que cero o poco. Entonces él va a tener que incurrir en todo el gasto que va a significar mantener los árbitros y pagar los demás. Hay que tener cuidado con el tema de los arbitrajes o con cualquier método que uno elija para poder determinar, digamos, una controversia o similar. No hay varitas mágicas. Cada contrato es un caso. Claro que sí. Marjorie Paredes nos pregunta, profesor, ¿cuál es la diferencia de este curso con el de auditoría que usted también dicta? Bueno, el curso de auditoría en contratos se centra principalmente en que cada proceso que hemos revisado ahora, Marjorie, ya sea en la formación en la administración, ya sea en el cierre, cada proceso es trazable y como es documentado, es auditable. Por tanto, en el curso de auditorías, que en realidad hemos hecho un curso el año pasado con la UAI, que fue más breve, fueron 12 horas, se centra principalmente en los elementos que la persona que lidera la formación o lidera la administración o lidera el cierre tiene que poder defenderse, digamos, ante una auditoría documentadamente. No trabajar para una auditora, eso no lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer la pega, digamos, según nuestros propios procedimientos y atender, digamos, la auditoría cuando ésta lo requiere, pero no para trabajar. Es solamente enfocado a la trazabilidad documental, o sea, la auditoría, el curso tiene mucha afinidad con lo que es la trazabilidad documental. Eso es principalmente la respuesta, Marjorie. Perfecto. Y Felipe Toto nos tiene otra pregunta. Para proyectos complejos, entiéndase un EPC de infraestructura, ¿el perfil del administrador del contrato debe ser un abogado, ingeniero o un mix? Normalmente, por la experiencia, en los EPC, EPCM que hemos estado, el administrador de contrato, el ingeniero de contrato, el nombre que tenga, normalmente es un ingeniero con cerca de 15 años promedio de experiencia en ese tipo de contrato. He visto una vez que fue una excepción donde había alguien que era un abogado que tenía también cierta experiencia fue ley de Pareto, 80-20. En el 80% de los casos, hacerlo más simple, son ingenieros con experiencia en temas de contratos. La parte legal, eh, 20% o quizás, o menos, pero generalmente a nivel de ingeniería. ¿Okay? No quita, ¿verdad?, que un abogado, ¿cierto?, tenga con 15 o 20 años manejando, administrando contratos, lo haga bien o lo haga mal. O sea, normalmente lo que yo conozco son a nivel de ingeniería. ¿Ok? Perfecto. Y tenemos una última pregunta de Sebastián Jarequemada. ¿Qué impacto ha tenido el cargo de compliance, en los proyectos? ¿Perdón? ¿Qué impacto ha tenido el cargo de compliance en los proyectos?
si uno licita con empresas que no tengan ninguna historia de compliance, temas de ética, de corrupción y todo lo demás, el proyecto va a ser exitoso. Cuando la selección de los oferentes no es muy, el tamizaje no es muy fino, no es muy diligente, se podrían filtrar empresas que traigan su historial, ¿verdad? Y claramente el proyecto no va a resultar exitoso. Porque recuerden que todos los contratos establecen políticas claras respecto al compliance, que hacer las cosas bien, ¿verdad? Dentro de la ley, dentro de la ética y anticorrupción. Traen cláusulas al respecto, pero finalmente está todo en el tamizaje, en el graneado que hagamos cuando invitamos a las empresas a licitar. Por eso revisar muy bien la malla societaria. ¿A quién estamos invitando a nuestra casa? Porque el mandante, recuerden que es el dueño de casa. Y cuando hay temas en la casa, en nuestra faena, los jueces y los árbitros van a recordarlo a cada rato. Señor o señora, usted es la dueña de la faena. Por tanto, usted permitió que ingresaran a su faena empresas con un cierto prontuario, o buenas o no. Es un tema. Si somos diligentes en licitar, en seleccionar, precalificar empresas sanas, ¿verdad? Que no tengan temas de compliance, el proyecto va a ser bastante exitoso en general. ¿Ok? Salvo que caigan esas empresas que fueron buenas en un momento, pero a los 2 años con nosotros entraron en default, porque entraron en temas de aprietos financieros, porque el propio mandante no les suministró los estados de pago, no les dio los materiales, y el contratista nunca logró tener un flujo de caja adecuado, lo vamos a quebrar. Entonces hay muchas cosas que pasan en los contratos. Y este curso habla de las muchas cosas que tenemos que hacer para que no les pase nada a los contratistas, ni al propio mandante, ni a las comunidades, ni a las entes gubernamentales. Eso. Yes. Bueno, no tenemos más preguntas. No veo más preguntas en el chat. Así que, bueno, más que nada agradecer, por supuesto, a ti, Carlos, la disposición, el tiempo. Agradecer también a las personas que se conectaron, que participaron con sus preguntas. Y les recuerdo que va a llegar la grabación de este webinar, por lo tanto, si tienen más preguntas, las pueden hacer llegar a nuestra ejecutiva, que aparece, ¿cierto?, en el correo. Nosotros las vamos a hacer llegar a Carlos, y lo más probable es que en algún momento podamos responder. Y yo te vuelvo a agradecer por esta instancia, y los invitamos a que busquen más información, ¿cierto?, en nuestro sitio. Les va a llegar también el link del curso en específico junto con el video de la actividad de hoy. Muchas gracias. Igual, un abrazo, que esté muy bien. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias. Igualmente. Chao, gracias. A los asistentes, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas tardes. Un abrazo para usted. Gracias.